Hola profesor y compañeros. Mi nombre es Fernanda Lisbeth Cinta Morales. Mi número de matrícula es 1901-6552. Mi profesor es el maestro Jesús Aguilera Durán. El módulo es el juicio de amparo. El número del reto 2 es la jurisprudencia. La fecha en la que se elaboró es el 30 de octubre del 2022. Voy a iniciar explicando qué es la jurisprudencia. Es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito al interpretar las leyes. La jurisprudencia determina cuál es el sentido y el alcance de las leyes para su aplicación al resolver la controversia. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de aplicación obligatoria para todos los tribunales y juzgados del país. Voy a empezar explicando los 5 planteamientos que nos pide el reto 2. La respuesta que nos estamos refiriendo a la tesis 1A/J102-2011, el método que se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia fue de reiteración, es decir, 5 sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido y sin ninguna en contrario. Por esto se necesita una aprobación especial. Si es aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que haya votado por lo menos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 4 ministros en el mismo sentido, y si es en el tribunal colegiado de circuito, al menos 3 magistrados. Mi fundamento legal es el artículo 224. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no ininterrumpidas por en contrario. Las cuestiones de hecho de derecho de no sean necesarias para justificar la decisión no será obligatorias. Respecto al caso número 2, dice, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A/J93/2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A/J78/18, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta al caso 2 es, nos estamos refiriendo a la tesis primera, que es la 1AJ79/2018 de la décima época. En este razonamiento se basa en que las legislaciones locales de los estados mencionados de la tesis son similares al artículo 104 de procedimientos penales del capítulo 9, medios de apremio, artículo 104, imposición de medios de apremio. El órgano jurisdiccional y el Ministerio Público podrán disponer de los siguientes medios de apremio para el cumplimiento de los actos que ordene el ejercicio de sus funciones. Primero, el Ministerio Público contará con las siguientes medidas de apremio. En el inciso C, que dice auxilio de la fuerza pública. Para esto, la citación de la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo antes dicho, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia se tiene que presentar a la audiencia inicial
y para eso se le hace una citación a por medio del juez, pero esa petición del Ministerio Público, entonces en este simple hecho de que se le dé un aviso o que se le esté citando porque deba presentarse a una audiencia, no quiere decir que se le esté violentando su libertad personal y su libertad ambulatoria. Simplemente es un requisito porque se detiene con seguimiento a una audiencia. Lo llevarán de manera forzosa, pero aún así esto no implica que se esté violentando sus derechos humanos. Simplemente es un requerimiento que se debe dar seguimiento a esa audiencia, el cual puede ser no vincularse a proceso, y esto es por si la persona se niega a presentarse a dicha cita. Como se menciona anteriormente, en dado caso de no presentarse de forma injustificada, el Ministerio Público ocupará la fuerza pública para que lo lleve de manera forzosa, como lo dice el artículo 104 de procedimientos penales. Se trata de esta jurisprudencia, o sea, la primera deja de tener obligatoriedad y la segunda es la vigente, en la cual nos dice, en resumidas palabras, que simplemente por un aviso, por un comunicado, no se le violentan sus derechos humanos al imputado o hayan investigado, simplemente a un aviso de esta fuera de un juicio. Aquí en la pregunta número 3 dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del semanario judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. En el caso 1 es en la 9ª época, en el caso 2 en la 10ª época, en el caso 3 en la 9ª época. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. La respuesta es con fundamento al artículo 217 de la Ley de Amparo, que nos dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia. En la pregunta número 5 dice: en el caso número 1, identifica que se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Aquí podemos observar que en las primeras 4 facultades de atracción tuvieron 4 votos. Y en la última tuvo 5 votos, entonces sí se cumple. En la conclusión, desde su origen hasta la fecha, el Poder Judicial de la Federación en México han tenido sustanciales reformas estructurales y funcionales debido a la creciente demanda de sus actividades jurisdiccionales, tanto en materia de legalidad como en materia de constitucionalidad, entre ellas la creación de los tribunales colegiados y los tribunales unitarios, ambos de circuito, el Consejo de la Judicatura y la especialización por materia. Podemos definir el concepto de jurisprudencia como el conocimiento de la razón de derecho, es decir, el conocimiento de la relación causal que existe entre el fenómeno y la ciencia jurídica. La jurisprudencia es fuente formal de derecho e institución jurídica emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formada con 5 criterios procedentes análogos, cuya interpretación y aplicación es obligatoria a las actividades jurisdiccionales
y administrativas. Esto se fundamenta en su artículo 94, en su fracción 8 y 9 y el artículo 107 en su numeral 2, párrafo 3 y numeral 8, párrafo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A su vez, existen diversas formas de la jurisprudencia por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Cabe mencionar que las tesis aisladas son razonamientos de una interpretación de la ley realizadas por tribunales facultados sin que tenga carácter de obligatoriedad, y diferencias de la jurisprudencia que sí es obligatoria.